El tema que vamos a reflexionar en esta clase es acerca de la libertad y la responsabilidad en el ser humano. Como contexto, recordemos que el ser humano en su dimensión intelectual está conformada por estas dos importantes potencias esenciales. La inteligencia, que busca la verdad, es el conocimiento, es el ser de las cosas, y la voluntad, la otra potencia que busca el bien, que ama el bien. Entonces, cuando estas dos potencias del ser humano están cumpliendo su fin, una buscar la verdad y la otra amar el bien o buscar el bien, y posteriormente obviamente elegirlo conforme al conocimiento que se tiene de la situación o del objeto, entonces el ser humano, cuando toma una decisión, cuando hace una elección, cumpliendo esto que les acabo de mencionar, entonces se puede decir que el ser humano es libre. Yo puedo entender que el tema de la libertad hubiera sido un tema que en el salón se hubiera prestado para debatir varias ideas, varias posturas o lo que ustedes han escuchado sobre este importantísimo tema en el ser humano, porque a partir de aquí, de la libertad, es como vas a fundamentar tus actos. Okay, lo vamos a ir viendo de manera objetiva en qué consiste la libertad, pero tengamos de entrada que un ser humano libre es aquel que, usando correctamente, adecuadamente sus potencias intelectuales, inteligencia y voluntad, se puede decir que ese ser humano, que esa persona está viviendo con mayor libertad. ¿Ok? La libertad, por lo tanto, solamente se le puede predicar o se le puede atribuir a los seres racionales. La libertad, quiero que lo veamos desde dos perspectivas: la libertad dada al ser humano como un don y como un proceso que nos manifiesta que el ser humano es un ser inacabado. Hay que tener cuidado con esta palabra de inacabado. Tiene sus matices, lo voy a ir explicando durante la clase. Pero primero vamos a ver sobre lo que es un don. El don es aquello que se da de manera gratuita, es como un regalo. Y el regalo, estrictamente hablando, se lo da a una persona que no lo merece. A lo mejor sí se lo merece, a lo mejor no se lo merece, pero tú se lo quieres dar. En un contexto muy simplista, tú quieres darle un regalo a una persona porque simplemente quieres dárselo, se lo merezca o no se lo merezca. Culturalmente hablando o colectivamente hemos condicionado los regalos por ciertas conductas o comportamientos de la otra persona, pero lo que es en sí el regalo es dado sin merecerlo. Y de ahí la respuesta. Y yo lo platicaba con un grupo, que esta respuesta, cuando tú eres consciente que alguien te está dando algo sin merecerlo, la respuesta en ti es de gratitud, de manera de sentido común. Agradeces por ese regalo que tomas conciencia que no lo merecías. Y entonces es cuando realmente ese acto de gratitud es auténtico y es honesto, porque desde el principio el regalo que se te dio era auténtico, era honesto, porque no estaba buscando ningún interés en la otra persona. Entonces la libertad es dada como un don. Recordemos que nuestro origen es tanto un aspecto material que nos provee nuestros padres de nuestra materia física, pero que el espíritu, que es donde está contenido el ser de la persona, es dada por Dios, es dada por un ser superior, por ese ser capaz de dar existencia. Entonces la libertad, por lo tanto, viene también de este ser, que si este ser superior lo veamos muy superficial, pero lo vuelvo a retomar para ir hilando las ideas, es que la condición de que seas persona es que tengas naturaleza racional, que seas individual
y por lo tanto Dios, este ser superior, cumple, pero de manera en sumo grado, su individualidad y su racionalidad pues supera obviamente que las categorías en las que nosotros nos movemos, pero Él es persona y nosotros tenemos, recordemos la tercera definición que discutimos en clase sobre la persona, venía sobre esta línea bíblica, teológica, religiosa, que el ser humano es imagen de Dios a raíz de estas potencias, inteligencia y voluntad. Por lo tanto, este ser que da espiritualmente, digámoslo así, a nuestra sustancia humana, la inteligencia y la voluntad, por lo tanto también se nos da la capacidad de ser libres como un don. Es algo que ya a lo mejor en Persona y Trascendencia lo van a entender más cuando vean temas de la libertad humana en cuanto a la relación con Dios y el pecado. Bueno, ya lo irán viendo tranquilamente en su momento, pero hasta ahorita quiero dejar claro que esta capacidad del ser humano de ser libre viene dada por Dios, igual que la misma potencia o facultad de la inteligencia y de la voluntad. En cuanto al término que el ser humano es un ser inacabado, que la libertad te permite acabar o terminar con tu diseño propio, digámoslo así, lo primero que tenemos que tener en claro es que no se refiere a que tú no estás definido como ser humano, sino que a partir de tu sustancia humana puedes definirte en varios aspectos dentro de tu naturaleza humana. Esa ya no la vas a determinar o no la vas a definir. No estás buscando si eres o no un ser humano. Eso se da por hecho, pues por la parte empírica, ¿no? O sea, yo veo que tú eres un ser humano porque piensas, porque amas, porque te enojas, porque tienes un cuerpo, porque te comunicas, porque hay un diálogo, porque tienes relaciones interpersonales. Entonces yo asumo, simplemente por el hecho de que yo te veo y veo cómo te desenvuelves, cómo operas, cuál es tu modo de ser, que eres de naturaleza humana. Entonces, la parte de la palabra inacabado hay que entenderlo como tener la capacidad de ser y hacer, que se condensa de otra manera en decir que esto es realmente mío. En cuanto a no solamente objetos, a veces utilizamos mucho este pronombre de posesión, de pertenencia, pero mío es en cuanto a mi pensamiento, a mi sentimiento, a mi proyecto de vida. Esto es mío, esta decisión realmente surge desde mi interior, esto que yo estoy controlando porque me molesta, me llena de ira, pero que yo realmente puedo controlar. Este proceso es mío en general. Es cuando realmente podemos decir que somos libres y que vamos terminando nuestro proceso, porque a medida que vamos avanzando y vamos determinándonos en una línea que hayas decidido, pues cada paso que das pues es tuyo, realmente es tuyo en ese camino que quieres, en el cual te quieres determinar. Por eso una palabra muy clave en la libertad es la autodeterminación, que tú mismo, por tu propia fuerza, tu propia vitalidad e inteligencia y voluntad, puedas determinarte. Y no solamente, que les digo, no como ser humano, porque eso ya se asume, se da por hecho que ya eres un ser humano y que a partir de ahí puedes determinar un proyecto de vida. Y es lo que vamos a ir platicando en esta clase. La libertad también tiene su propia finalidad, así como la inteligencia y la voluntad tienen ambas su propia finalidad. Y en la libertad va a sonar algo muy sencillo o muy obvio, pero cuando ya lo reflexionas y ya vas profundizando, pues ya no es tan obvio, ya no es como que, pues sí, por sentido común asumo que la libertad en su finalidad es esto, ¿no? Y la finalidad sí es un poco compleja. Es que
la persona sea persona. Esa es la finalidad de la libertad, que tú te vivas, y estamos hablando que vivir implica en nosotros actos voluntarios, actos intelectuales, actos afectivos, ¿sí? Y que toda la suma de esos actos te vayan formando como una persona y no como otra cosa, como un animalito, o que te definan otros como un objeto. Y lo decía de manera pues muy triste, ¿no? Lo comentaba la psicóloga de las situaciones de las personas que viven en una realidad de la prostitución, donde estas personas pues sí, siguen siendo personas, pero en el manejo de esta situación, pues ellos o ellas son objetos de negocio y que no están siendo libres para empezar, ¿no? Y que están siendo no tomadas como personas, sino como objeto solamente, ¿no? Como un medio. Y recordemos que la persona es un fin en sí misma. La persona no es un medio ninguno, ni el niño, ni el anciano, ni el enfermo es un medio de, sino que es un fin en sí mismo. Y esto tiene que ver con la dignidad de la persona, ¿no? Que no podemos tomar a las personas como objetos o como medios para satisfacer placeres, para lograr objetivos monetarios, para lograr cualquier fin que no sea el de la realización del otro o mi realización. Entonces, la finalidad de la persona es que con tus actos tú mismo vayas determinando tu ser personal. Esto es muy importante en la libertad. Se asume que eres persona por la naturaleza que reside en ti, pero tus actos tienen que manifestar que eres una persona. Por lo tanto, la libertad se va a manejar en una línea muy clara que tú tienes que tenerlo pues en esta reflexión, que te quede también muy muy claro. La libertad se encuentra en el orden del ser y del deber ser. ¿Qué quiere decir esto? En la presentación lo puse con una frase: tu ser es tu propio quehacer, ¿sí? Tu tarea real, auténtica y más importante y fundamental, tu tarea es trabajar en tu ser de persona. Ese es tu principal quehacer, ¿sí? Realizarte, que tu persona alcance su máxima expresión dentro de la naturaleza humana. Y para alcanzar y cumplir con este quehacer o con esta tarea, necesitas forzosamente ser libre. Si no eres libre, nadie te puede exigir que te realices, que te autodetermines. Entonces es muy importante cuando la libertad se ve comprometida de manera externa o interna, es decir, que otros sujetos estén influenciando en mis decisiones, pues aquí estoy quedando como en deuda con mi propio ser, porque es responsabilidad mía, ¿sí?, el quehacer de mi ser, el autodeterminar mi persona. Los actos, por lo tanto, son aquellos, los actos a los que me refiero son los esenciales, los que busca tu inteligencia y tu libertad y tu voluntad. Es la felicidad. Todos los actos que van sumando para que tú seas feliz, esos son los actos que te van a definir como persona. Ese es tu quehacer. Tu quehacer principal es ser una persona feliz. Eso es tu tarea como ser humano. Si tú no eres feliz, la responsabilidad va a recaer en ti. Claro, obviamente con ciertas connotaciones, ciertas situaciones sociales que van a limitar a veces este quehacer. Pero si estás en una situación que se te permite pensar y elegir según la verdad y el bien, entonces es totalmente responsabilidad tuya autodeterminarte en función de eso que te hace feliz. Y aquí pues va a entrar el tema de que sí
y lo he platicado con algunos en algunos grupos, si la felicidad la puedo encontrar en un aspecto o en una realidad material, pues yo les he dicho que es imposible. Podremos encontrar cierto placer o cierta satisfacción, cierto gusto, pero la felicidad no, porque la felicidad en sí misma implica que jamás te canses de ser feliz. Por lo tanto, la felicidad no es tener, sino ser feliz. No es tener felicidad, sino ser feliz. Eso yo creo que es un trabajo de reflexión que tenemos que hacer, porque rápidamente hacemos esta conversión en que la felicidad es tener, y el tener pues son objetos, es materia. No puedo tener algo que no sea materia. Así que yo asimilo en mi mente que la felicidad es tener algo, entonces inconscientemente o indirectamente estaré sujeto a buscar mi felicidad en algo material, y la materia cambia, la materia se acaba, la materia se transforma, digamos, ¿no? Digamos que se acaba en el sentido de que si tú estás pensando que la felicidad es dinero, por ser de carácter material, pues se va a acabar. Entonces vas a dejar de ser feliz. Pudiese haber tenido una vida muy cómoda, muy agradable, pero no es la felicidad. La felicidad no se puede cimentar en algo material, ni en un puesto de trabajo, ni en una manera exitosa en el mundo, ni tampoco el dinero. Todos estos elementos son medios para alcanzar prácticamente la felicidad, ¿no? Que es la finalidad de la libertad, ¿no? Que tú tengas esa capacidad de autodeterminarte a través de tus actos, y esos actos se van a volver medios para alcanzar el fin de tu persona, y tu fin es la felicidad. Hay una relación muy importante entre tres términos que ya hemos hablado de dos, el ser y el deber ser. Pero aquí vamos a meter un tercer término que se llama vocación. La vocación es aquello que estás llamado a hacer, y una vez que descubres este llamado, esta vocación, tienes el deber ser de responder. O sea, tienes el deber de responder para poder ser aquello a lo que la vocación te está invitando ser. Está un poco revuelto, pero no se preocupen, realmente es algo claro. Tú tienes un ser, ¿sí? El ser persona. Todos tenemos ese mismo ser, digámoslo así, ¿no? Obviamente ya cuando estamos concretándonos por decir, en Rubén, en Claudia, en Ignacio, en Isaac, no sé, ponle nombre, obviamente ahí ya se va a desprender tu personalidad, ¿ok? Pero la personalidad pues surge del ser. Cuando vas descubriendo, conforme a lo que vas viviendo, vas dándote cuenta de que hay unas cosas que te gustan, otras que no, algunas que eres muy bueno o buena y otras que no. Ahí empieza ese camino para descubrir para qué estás en este mundo, para qué estás existiendo. Esta pregunta del para qué tiene que ver con el sentido. La vocación es la que te ayuda a encontrarle sentido a tu existencia. Tienes el ser, y por lo tanto tienes que autodeterminar ese ser, porque si eres persona pero estás en un proceso de autodeterminarte, estás inacabado, inacabada. Recuerda, viene esta invitación de la vocación para que le des un sentido a tu existencia en el modo concreto de tu persona. Entonces la vocación se forma o se transforma en tu proyecto de vida. No es que tengas 10 vocaciones porque tienes 10 gustos. No estamos hablando sino en esa categoría de gustos, sino que es aquello que puedes
hacerlos sin cansarte en el sentido no físico, sino en el sentido de que te harte. Estás harto de hacer eso, entonces no es tu vocación. Estás negociando con eso, tampoco es tu vocación, porque si es tu vocación, aún así, sin ser exagerado, no va a radicar en una situación monetaria. Por lo tanto, si lo estás considerando como una condición, no es tu vocación. Tiene que esa vocación o ese proyecto, esa invitación o ese llamado tiene que hacer que todo tu ser sea como que explotado en el buen sentido de la palabra, de todas tus capacidades humanas que tienes, y que las puedas realizar y sentirte a gusto, y a pesar de lo difícil, a pesar de lo cansado, a pesar de que a veces vas a tener cierto dolor, cierto sufrimiento, o sea, estás convencido, no es pretexto toda esa lista que acabo de mencionar para decir que eso no le da sentido a tu vida. Cuando descubres que aquello le da sentido a tu vida, tienes el deber de responder a esa vocación para deber ser. Espero que me haya explicado. Ser, vocación y deber ser. Por eso se dice que la libertad implica una responsabilidad, porque en el momento que descubres tu vocación, tienes la responsabilidad de contestar, de responder. Porque no estás obligado, porque sigues siendo libre. Si descubres tu vocación, tienes aún así la libertad de elegirla o no elegirla. Hasta ese punto eres libre. ¿Sí? Pero sigue siendo tu responsabilidad responder. Nadie más puede responder. El proyecto de una persona brota desde el yo. Lo que yo soy me ayuda a descubrir cuál es ese proyecto, me ayuda a aceptarlo, a elegirlo y permanecer en él. Esto es muy importante, porque si no permanezco en él, entonces es manifestación de que realmente no era mi vocación, y que la información que me llegó a mi mente, mi inteligencia, el análisis que hizo la voluntad del examen, el segundo examen, recuerden los 11 pasitos que vimos, pues alguno no se ha llevado a cabo de manera correcta. Entonces por eso puedo decir que no permanezco en esta vocación. Pero no es que no sea tu vocación, porque cuando descubres tu vocación, no hay manera de no quedarte en ese proyecto de vida. Se inicia, se origina de un proyecto real hacia uno ideal. Es esta tensión que existe entre lo que eres ahorita, lo que descubres de ti mismo, de ti misma, y que también descubres hacia futuro, o sea, hacia una tendencia a. Entonces esa tensión que se origina cuando tú descubres dónde estás y hacia dónde quieres llegar, que es tu fin, tu finalidad como ser humano, se inicia el camino y las decisiones y los actos y todo, como habíamos visto en la voluntad. Empiezas a ordenar, no solamente físicamente o materialmente, sino todos tus sentimientos, todas tus emociones, todas tus capacidades cognitivas, todo tu ser lo empiezas a ordenar para alcanzar ese yo ideal o ese proyecto ideal, que de manera estrictamente hablando, al ser ideal es inalcanzable. Pero tienes que darte cuenta de esto, porque es lo que te impulsa a ir por más y no cansarte, en el sentido de no hartarte, ¿no? O sea, físicamente puedes cansar. Si tu vocación es ser futbolista, es el mundo del fútbol, obviamente te vas a cansar físicamente en algún momento, pero eso no significa, creo que queda claro, no significa que te cansaste de tu vocación. Te cansaste simplemente de ese día, de esa semana, de lo que estabas haciendo físicamente hablando o mentalmente hablando, pero en cuanto al ser que se está autodeterminando, ahí está tu decisión, tu elección, y tu libertad está constantemente dirigiéndote hacia esa finalidad que está sostenida en tu proyecto de vida o en tu vocación. Este proceso de tensión de tu yo real al yo ideal, que inicia
es el proyecto de vida, es el proyecto de sentido de vida. Tú debes de, si no lo tienes, es importante, porque hay muchas personas que a sus 30, 40 años, por situaciones o condiciones sociales o sentimentales o psicoafectivas, no pueden descubrir el para qué de su existencia. Y es cuando vienen a su mente pensamientos muy negativos que van dañándolo constantemente, y la respuesta está en buscar el sentido de tu vida en un para qué, en un proyecto. Si crees que tu proyecto de vida es ser papá o ser mamá, eso tú lo sabrás, ¿sí? Pero si solamente es un medio, tener pareja es un medio para sentirte feliz, entonces cuidado, ¿no? Porque entonces tus decisiones en cuanto a la pareja a la otra persona la estás viendo como un objeto. Habrá que reflexionar en el tema del amor, en el tema de la intersubjetividad de la relación con el otro. Ahí vamos a hablar un poco más de esto, porque el amor y la libertad van de la mano, van junto con pegado. Lo vamos a ver muy bien. Ahorita lo que quiero es que tengan muy clara lo que es la libertad y qué implica ser libre. Hasta ahorita lo que implica ser libre es que conozcas la verdad, elijas el bien, y con esto te va a dar oportunidad de conocer tu proyecto de vida, tu vocación. Cuando conoces tu vocación, cuando sientes el llamado de tu existencia, le das respuesta al para qué, inicia tu proyecto de vida, inicia tu vocación hacia la felicidad, que puede tornarse en que eres una mamá excelente, un papá excelente, en años posteriores obviamente, o que eres un excelente chef, o que eres un gran futbolista, o que eres una persona que sabe escuchar a los demás como psicólogo, no sé, infinidad. Por eso la profesión, y lo decíamos en Ser Universitario los profesores, espero que se lo hayan dicho a ustedes, la profesión se debe de volver no solamente un medio para conseguir un sueldo o un puesto en una empresa, sino que sea un medio que vaya de la mano con tu vocación, que la profesión se vuelva un estilo de vida en tu existencia, porque vas a poner todo tu ser en esa profesión. No, pero mucho de tu ser sí va a ir en esa profesión. Entre más consciente seas de tu profesión como un camino hacia la felicidad, vas a comprender que vas a entender que la profesión no solamente es tener una carrera, tener un título y salir al mundo y trabajar y tener un sueldo, y lo que he dicho, ¿no? Siempre, y no me canso de decirlo, no ser este sujeto como una máquina, ¿no? Como un robot que tiene un horario de entrada, un horario de salida, un esquema tan cuadrado, tan estructurado, que termina siendo una pieza más de esta gran maquinaria laboral. Es difícil en este mundo consumista, es difícil zafarse de este esquema, sí es difícil. Por eso es importante que desde ahorita analices qué es aquella profesión que te va a llevar a ese proyecto de vida, a esa vocación. ¿Qué profesión va a hacer que tu ser, ¿sí?, explote de gusto, de placer, en el buen sentido de estas palabras, ¿no? Que todas tus dimensiones humanas se vean afectadas positivamente y que se eleven, digámoslo así, en ciertos momentos de tu existencia vayan creciendo, es decir, que tú como persona vayas progresando en ese camino de autodeterminación hacia la felicidad. Hay una palabra que viene en sus presentaciones, ruinas o escombros, que me gustó mucho utilizarla como metáfora de que a veces nuestras decisiones nos han llevado y por caminos un poco distintos a los que nosotros originalmente pensábamos. A veces pienso una cosa, digo otra cosa, elijo otra cosa, y entonces se vuelve un caos nuestra existencia, nuestra vida. Pero estas ruinas de nosotros, es decir, estos errores,
estos pedazos que hemos dejado de nuestra existencia por malas decisiones, por no haber pensado bien las cosas, por, no sé, vuelvo a tomar el tema de la profesión. Bueno, ya perdí un semestre, voy a volver a empezar con otra carrera, pero esta carrera es la que pienso y siento que es la que me va a ayudar a autodeterminarme, o en palabras de ustedes, a sentirme feliz, a sentirme pleno. Bueno, con que hayas hecho bien el proceso, bueno, ya los términos que utilices pasan a un segundo momento. Pero aquí es lo importante que quiero destacar, es que si te equivocas, si caes en estas ruinas, si te has caído en pedazos por tus decisiones sentimentales, académicas, familiares, personales, es un signo de que tienes el poder, porque eres libre de levantarte de esas ruinas, de ser nuevo jarrón, así se dice en los chinos o los japoneses. Bueno, a lo mejor una parte de la cultura oriental de estos dos países, no recuerdo cuál, pero ellos así hacen cuando un jarrón se rompe. No es tan a gusto, digamos, que el que repara los jarrones tiene la tarea de poner todas las piezas originales, pero están pegadas con un metal precioso. Puede ser bronce, puede ser plata, puede ser oro, dependiendo cómo se vaya a reconstruir ese objeto o ese jarrón. Pero la idea es que vuelve a ser el mismo jarrón. No, tiene las mismas piezas, sí, pero ahora se le agregó algo más, este metal precioso. Puede ser cualquier otro metal. Ahorita sabemos que si yo digo oro ya piensas en que wow, es el oro, pero esos ya son prejuicios y que el ser humano tiene, ¿no? Que en sí el oro es igual que un mineral cualquiera, ¿no? Lo que trato de decir con esto es que gracias a la libertad que tenemos es cómo podemos reconstruir nuestro camino, retomar nuestra dirección que realmente nos va a llevar a alcanzar la felicidad, a alcanzar esa plenitud, que a través de la libertad de estas ruinas y estos pedazos los podemos levantar, y que el jarrón sigue siendo el mismo, sí, porque tenemos las mismas piezas, o sea, nuestra humanidad, nuestro ser personal sigue siendo el mismo, pero como ya se le ha agregado el aprendizaje que viene representado en esta idea, en esta metáfora, por este metal que sirve de unión a las piezas. Entonces, el fracaso en sí mismo pues no representa un determinante en nuestra vocación o nuestra misión, sino son modos en los que aprendemos cómo no se deben hacer las cosas, y pues aprender de ellos. Ese es el aprendizaje, la oportunidad que tenemos de reconsiderar otros elementos y reiniciar nuestro camino y nuestra elección por un estilo de vida que nos va a propiciar tarde o temprano pues esa vida que anhelamos. La contraparte de esta idea de las ruinas o de los escombros, que podemos nosotros por la libertad reconstruirnos, la contraparte pues es la falsedad, es la falsificación. Hay mala ruina, malos escombros que no me permiten propiamente cumplir con mi misión, o que no me están llevando por ese camino o en esa dirección que estoy realmente anhelando. Cuando vivo en una falsedad de mi persona, es decir, una falsificación de mi ser, es decir, que no soy auténtico, ahí no estoy viviendo en libertad. Esto es muy importante, ¿no? Porque el modo en que estoy viviendo es falso. Estoy viviendo desde la mentira. Por eso siempre les he dicho, la verdad en sí misma, fuera de toda la categoría antropológica, sino simplemente pongámonos ante la verdad. La verdad es, la mentira simplemente no es, ¿sí? Aunque pueda escucharse muy coherente, muy lógico en el discurso, si es mentira, es mentira. Tarde o temprano, de una u otra manera, simplemente va a salir la verdad. Yo, un grupito de alumnos que estábamos reflexionando
este tema sobre la verdad y la mentira, yo les decía que si yo estoy súper seguro de que compro una hamburguesa y que esa hamburguesa, esa carne, yo creo que es de res y me la están vendiendo como 100% de res, pues lo más probable es que no sea de res, sino que sea algo sintético. Pero pues yo, o sea, en ese rato que compro la hamburguesa, pues no tengo la manera de hacerle un análisis químico a la carne. Y pues obviamente tú haces un acto de fe, confías ciegamente en que eso que te estás vendiendo, tú que estás comprando, es carne de res. Pero cuando ingrese a tu cuerpo, pues el mismo cuerpo, aunque tú no tomes conciencia de que tu cuerpo está en un proceso bioquímico, pues él sí va a saber, entre comillas saber, porque simplemente va a ser su proceso químico, pues él va a saber que no es de res, sino algo sintético, y prácticamente el 90-80% de eso que estás ingiriendo pues es basura, es chatarra, ¿no? No hay proteína ahí, no hay nada saludable en esa porción de carne que según tú estás comprando. Todo este ejemplo es para tener clara la idea de que lo que es falso y que simplemente no existe. La falsedad, la mentira no es. Cuando tú aplicas eso a tu vida y ves que tus actos están fundamentados en algo que no es, te están llevando a final de cuentas a un estilo de vida no auténtico, y que a final de cuentas, como si existes tú y tus actos están existiendo obviamente, pero no con la intención que tú crees, porque estás viviendo en una falsedad, entonces como quiera va a haber consecuencias. Así como mi organismo tiene la capacidad de discernir o elegir químicamente hablando entre lo que es natural y lo que no es natural, en aprovechar lo que es natural y desechar lo que no es natural para el menos daño a nuestro cuerpo, pues así nosotros hay consecuencias también en nuestros actos como personas. Van a traer consecuencias si vivimos una vida no auténtica, ¿sí? Que la vamos construyendo de manera en que esas ruinas o esos fracasos o esos errores no los vamos asumiendo, no los vamos aceptando, no los hacemos parte de nosotros, y así no podemos entonces aprender de ellos. Eso es lo que sucede, ¿no? Que como quiera nos alcanza las consecuencias. Entonces la peor vida que podemos vivir o elegir es la falsedad de nuestra identidad personal, es decir, no tener una vida propia. Esta vida no es mía. Si se acuerdan, así comenzamos la reflexión. El que es realmente libre es el que puede decir esto es mío, o sea, la palabra mío, de pertenencia en todos los sentidos. El que vive desde la falsificación de su ser, pues no tiene nada suyo y por lo tanto no es libre en sus actos. Ya para ir finalizando, les comento sobre los tipos de libertad. La libertad fundamental, que es conocida como trascendental, consiste en la apertura total de la persona a la realidad, a la belleza, a la verdad y al bien. Prácticamente esta es la libertad que subyace en las demás, que sin esta libertad trascendental, las otras tres libertades que ahorita les voy a mencionar, la psicológica, la moral y la social, no tendrían fundamento, no tendrían un sustento en la realidad. Y prácticamente es esta la libertad que hemos estado reflexionando en esta clase. La libertad psicológica es la capacidad de autodeterminación según ciertos fines previamente elegidos por la misma persona. Esta presenta límites. Esta libertad psicológica es la segunda que yo me he estado refiriendo a lo largo de esta clase. Esta capacidad de autodeterminarte, de autoelegir, de que por tu inteligencia, tu conciencia, tus procesos intelectivos, psicológicos, cognitivos, te permiten elegir previamente algunos fines, y la voluntad te ayuda a mover todo tu ser para que te ordenes, para que te dirijas a esos fines. Y esta libertad, claro que presenta ciertos límites dependiendo obviamente de lo que tú hayas elegido como fin, pues van a ser los límites que se van a originar, porque pues, si tú eliges un fin distinto a la otra persona, pues cada quien va a tener distintos límites, ¿no? Está la libertad moral,
Desde la ética y las virtudes morales se evita la práctica de vicios y la búsqueda de la perfección moral, hacer el bien y evitar el mal. Esta es la frase que encierra esta libertad moral, ¿sí? ¿Eres tan libre? Pues sí, pero mientras que tu libertad no afecte a la del otro, ya no estaríamos hablando de libertad si viene afectando a los demás. Por eso es hacer el bien, ese es el axioma, la ley, el enunciado por antonomasia, ¿ok? Por ley, digamos, de la libertad moral. Hacer el bien, soy libre para hacer todo el bien que yo pueda, obviamente con inteligencia, utilizar mi inteligencia para hacer el bien, ¿sí? Y con la misma inteligencia evitar el mal, porque si estoy ante dos males, imagínense qué problemón, cómo voy a discernir, cómo voy a evitar el mal si mis dos opciones son malas. Siempre hay que elegir el que es el menos mal que voy a realizar, ¿ok? Y a la libertad moral, eso nos ayuda a formar la conciencia moral para saber elegir entre el bien y el mal, entre los dos bienes, uno mayor, uno menor. Ahí no hay tanto problema, siempre es fácil elegir el mayor, pero cuando son dos bienes menores o dos males, es ahí cuando nosotros debemos de darnos el tiempo necesario para la elección. Y está la libertad social, que es la capacidad de participar socialmente y políticamente para buscar la justicia civil y humana. Prácticamente esta libertad social la manejan muy bien aquellos que se dedican al estudio del derecho, que prácticamente es la punta del iceberg de este tema muy antropológico y muy metafísico también, si se dieron cuenta, de la libertad. Pareciera que ahí es donde todos quisiéramos estar en la libertad social, pero esa es una parte y no es la fundamental, ¿sí? Porque si yo no entiendo qué es justicia desde la libertad moral, pues entonces mis actos pues no van a tener ningún sentido conforme a la justicia, porque desde un principio desconozco qué es en sí, esencialmente, metafísicamente, qué es la justicia. Entonces desde ahí, o el humano, o sea, ¿qué es el humano? Si yo considero un ser humano, el que piensa, el que corre, el que estudia, no sé, el que tiene un gran puesto, el que es de piel blanca, no sé, habrá condiciones que si yo no tengo bien claro qué es una justicia y qué es un ser humano, no me sirve de nada la libertad social, porque voy a estar viciado en mis conceptos, en mi análisis, y por lo tanto mis actos igualmente van a estar viciados, van a estar erróneos, van a estar dentro de esta gran gama de la falsedad, porque desconozco la realidad última o la primera realidad o la verdad en sí misma de lo que es justicia y de lo que es un ser humano. Y yo creo que es justo que el ser humano reciba derechos desde su concepción, porque desde ahí él ya es un humano, porque tiene naturaleza humana. Entonces mi justicia pareciera mejor que la justicia que se le hace a los que ya acaban de nacer, pero un mes, 2 días antes, 1 hora antes del nacimiento, pues no eras persona, entonces no tenías ningún derecho. Son situaciones que llevan su tiempo de reflexión, pero quédese con eso. La libertad social es donde más ahorita se está ahí debatiendo, pero que poco se sabe de los conceptos esenciales que le dan sentido a esta libertad social. Y yo ahorita nada más les manejé 2 ejemplos: justicia y humanidad. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la humanidad? De eso va a depender que yo haga actos justos para un ser humano. Y bueno, realmente con esto cierro el tema. Quiero solamente de manera de cierre, de manera de conclusión, que la libertad no es hacer todo lo que tú quieras. Eso está lejos realmente de un concepto aceptable de libertad. Libertad no es hacer lo que tú quieras. Yo pienso que es algo diferente. La libertad es hacer lo que más quieras. Yo creo que ahí tiene más sentido la libertad, cuando te das cuenta qué es realmente lo que anhelas, lo que quieres tener, lo que quieres experimentar en tu vida, y que eso que más quieres, pues no es que lo quieras perder en un instante, que sea algo momentáneo, efímero. Yo pienso que cuando algo realmente quieres, lo quieres para toda tu vida, sino para la mayor parte de tu vida, o que te afecte de manera profunda. Eso es un trabajo de tu inteligencia y tu voluntad,
darte cuenta, tomar conciencia, tener conocimiento de lo que más amas en esta vida. Y eso es la voluntad. Lo que más amas, recuerda, es la búsqueda de tu mayor bien, de tu mejor bien. Y cuando tú lo puedes elegir y vivir, estás dentro ya de este camino de libertad, en ese proyecto de tu vida, en esa vocación, en esa misión. Y tienes un deber de responder ante esa misión. Si tu respuesta es a asumir, a aceptar y permanecer en esa vocación, en esa misión, te aseguro que en el último día de tu existencia estarás en paz, porque viviste según la verdad y según el amor. Y eso, la mayor meta que aspira el ser humano en esta realidad material: vivir la verdad y amar la verdad. Ese es el mayor bien que puedes elegir. Gracias.